Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y por supuesto, vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y los acontecimientos se repiten. Hay definitivamente intereses muy encontrados en el ámbito del Medio Oriente, gente que respira por la herida y gente que viene para marcar sus fueros. Y el hecho es que hoy, nuevamente, hay una pequeña guerra de declaraciones. Mientras sea de declaraciones vamos bien, porque nadie quiere cometer en las condiciones en que estamos hoy y la cantidad de armamento moderno que hay, una especie de suicidio colectivo, ¿no? Pero el hecho es que ahora todos los países del Medio Oriente parecen estar sometidos a un plan como para cambiarlos a todos. Eso lo hemos dicho ad náuseas, pero se complica y se confirma. Moscú hoy salió a defender sus posiciones y sus intereses respecto a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Siria, por citar algo del muy fluido mapa del Medio Oriente, ¿no? Esto, desde luego, nos lleva a situaciones bastante comprometidas. Y la influencia de Moscú, que no ha bajado el perfil, se hace sentir en discretas declaraciones a través de su representante de Relaciones Exteriores y sus voceros, que por lo demás son los que tienen por ahora en el panorama internacional más horas de vuelo. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Digo más horas de vuelo porque los mantienen allí mientras que otros gobiernos cambian y los interlocutores también. Obviamente estamos en el gran Palacio en Moscú. Intensas movilizaciones, la catedral hermosísima y característica de San Basilio, la muralla roja del Kremlin. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dice: la situación en Siria, de hecho, ha sido discutida. Es muy alarmante. Ustedes saben que los terroristas en Ghouta Oriental no están disponiendo, no deponen sus armas. Están reteniendo a la población local como rehenes y esta es la causa de una situación sumamente tensa. Y luego dijo: además, les animo a que presten atención a una declaración emitida por nuestro Ministerio de Defensa sobre la información que tenemos, que dice que el posible uso de sustancias químicas por parte de terroristas que se esconden en el este de Ghouta fue una verdadera provocación. Nueva modalidad, ¿no? Nos mandan el video y fotos, no fotos en el video que llega vía satélite, pero no la declaración en sí. Vean, hermosa toma de las murallas, ¿no? Bueno, el portavoz del Kremlin, como les decía, dijo que Ghouta en Siria es muy alarmante y que los militantes usan a civiles locales como rehenes. Y citó una declaración del Ministerio de Defensa ruso del domingo. Mientras tanto, hay aquí una verdadera movilización en todas las cancillerías para dar una respuesta adecuada. Y Sergei Lavrov, el canciller con más horas de vuelo en el planeta hasta ahora, el más veterano de todos, dice: no tienen absolutamente ninguna relación con las acciones del gobierno sirio, el respaldo por la Federación Rusa contra todos los grupos terroristas que usted mencionó. El Estado Islámico, el Jabhat al-Nusra y todos aquellos que cooperan con el terrorismo. Luego, a otra pregunta, agregó: algunas publicaciones han aparecido en los medios de comunicación diciendo que el cloro, gas cloro, se usó como agente de guerra ayer o esta mañana en el este de Ghouta. Se hizo citando a un personaje anónimo que vive en Estados Unidos. Y quiero recordarles que ayer los funcionarios rusos advirtieron sobre tales provocaciones. Y seguramente habrá más historias falsas. Ya sabemos de dónde vendrán estas historias. Vendrán de ciertas redes sociales. Bueno, esta es la guerra de comunicados, ¿no? Paralela al teatro de operaciones real. Los intentos de publicar información falsa provenientes de tales fuentes seguramente continuarán. Su único objetivo es ensuciar y demonizar a las fuerzas del gobierno, acusarlos de todos los posibles pecados capitales y crímenes militares, todo eso para continuar las acciones que
ya lo he visto y lo he dicho, en las regiones orientales de la República Árabe de Siria, donde los Estados Unidos, estoy seguro de ello, están tratando de introducir un escenario y dividir a la República Árabe Siria. Thousands of motivated traders and buyers who were eager to... Мы будем на эту тему. Discutiremos más sobre esto con los estadounidenses y sus aliados que forman parte de su coalición. Necesitan explicarnos por qué estas acciones continúan a pesar de que la resolución de la que estamos hablando confirmó la necesidad de respetar la soberanía y la integridad del pueblo sirio, que es una república. Суверенитет и территориальная целостность Сирийской Арабской Республики. A otra pregunta, dijo, В принципе, да, такие шансы. en principio sí hay posibilidades para que esta resolución se implemente y de proporcionar toda la fuerza sobre el terreno en Siria. Todos aquellos que lo apoyan, incluidos los partidos fuera de Siria, todos los que los patrocinan, todos ellos lo harán cumplir con los requisitos del Consejo de Seguridad de la ONU para acordar los parámetros del alto el fuego a fin de asegurar un mínimo, una pausa de 30 días, para proporcionar acceso humanitario y médico a la población de las regiones correspondientes de Siria. Соответствующих сирийских районов. Bueno, Lavrov dijo que el alto el fuego de 30 días al este de Ghouta fue acordado por el Consejo de Seguridad de la ONU, desde luego. Ahí estaba en una bilateral con una importante visita de la península ibérica, al lado de Portugal. Erdogan insta al cese del fuego en Ghouta oriental, ¿no? La artillería turca dispara mientras algunos tratan de solucionar esto. El presidente turco, Tayyip Erdogan, hablando sobre la extradición del antiguo líder del PID, Saleh Musulman. Al hacer contacto necesario por este lado, se refiere a la República Checa, estamos dando los pasos necesarios para no caer en un error. Se ha aceptado una resolución sobre el proceso del alto el fuego en Ghouta oriental, pero desafortunadamente, incluso si se acepta una resolución de alto el fuego, no se ha implementado allí durante los últimos 2 días. No se ha hecho efectivo. Sayın Macron'un da Observé claramente las sensibilidades del señor Macron sobre este tema y entiendo sus comentarios sobre su incomodidad con respecto al mismo. Seguiremos este asunto con ambos países, con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las Naciones Unidas en general, a fin de poner fin a la crueldad en Ghouta oriental. hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki ülkelerle Birleşmiş Milletler'de ayrıca takip etmek suretiyle Doğu Guta'daki bu zulmün bir an önce son bulması yolunda takipçisi olacağız. Bueno, aquí había un elemento circunstancial. Le tocó cortar una torta para celebrar su cumpleaños y la entregó a los invitados. Hubo además algunos disparos de artillería, vehículos de combate y soldados caminando. En el teatro de operaciones, como estábamos viendo. Disparos de artillería con un ángulo que indica que están disparando a gran distancia. Y ya estamos en el terreno del cual se hablaba. Vehículos de combate, soldados que se reúnen en torno a las posiciones de mando de la artillería y de la infantería. La historia es que el presidente turco Erdogan instó a implementar el alto el fuego del este de Ghouta este lunes y Turquía desplegó fuerzas especiales y policiales en la región de Siria de Afrin, lunes 26 de febrero, para una nueva batalla en su campaña de 5 semanas ya contra las milicias kurdas del YPG. El Consejo de Seguridad votó unánimemente para exigir una tregua de 30 días en Siria y para permitir el acceso a la ayuda de evacuación médica, pero Turquía dice que la demanda del sábado del Consejo de Seguridad de la ONU se aplica a su ofensiva en abril, no se aplica a su propia ofensiva en Afrin. Es decir, Turquía sigue actuando por su cuenta. El presidente francés Emmanuel Macron
dijo a Erdogan en una llamada telefónica que el acuerdo del alto el fuego en Siria también se aplicaba a Afrin y que el monitoreo de Francia al acceso humanitario y las armas químicas es total y permanente. Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, por su parte, renueva las peticiones de un alto al fuego urgente en Siria. Aquí está la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, y el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Yves Le Drian, en la sala de conferencias de la Cancillería francesa. Francia está firmemente decidida a asegurarnos de que todos los involucrados pidan una tregua en términos simples para que podamos finalmente permitir el despliegue de la ayuda humanitaria, de modo que podamos evacuar entre 700 y 800 personas que están en un estado extremo de sufrimiento y para que este cese al fuego de 30 días sea el comienzo de un proceso político. Esto es urgente. Todos los involucrados deben asumir su responsabilidad y ahora los países directamente interesados deben presionar a los involucrados para que el alto el fuego simplemente, tan pronto como sea posible, se cumpla. La canciller canadiense dice, hay una verdadera urgencia con respecto a este tema. Todos los días deben ser muy, muy firmes. Es una crisis humanitaria. Es muy importante tener el alto el fuego real, como ha dicho el ministro, y el papel de las Naciones Unidas es muy, muy importante. La posición de Canadá es muy fuerte con respecto a este tema. Très important. La posición du Canada est très forte sur cet enjeu. Le Drian deja el podio, se dan la mano. La historia es que el canciller francés Yves Le Drian reiteró la urgente necesidad de un alto el fuego en Siria para permitir el despliegue de la ayuda humanitaria y la evacuación de las víctimas. Durante la conferencia de prensa bilateral con su homólogo canadiense, Le Drian hizo hincapié en la necesidad de un cese al fuego por 30 días y pidió a todos los países, después de esta oportunidad de foto, lo reiteró cuando salía, que presten su apoyo para impulsarlo. Le Drian ahora viajará a Rusia, ¿no? Los rebeldes de Ghouta, estamos ahora en Riyadh, un jefe político de Jaish al-Islam, Mohammad Aloush, dice, 2 días después de la resolución 2401 del Consejo de Seguridad, la gente estaba contenta de que el régimen se comprometía con ella y nosotros también somos las acciones de la oposición de Ghouta. Inmediatamente habíamos remitido una declaración de compromiso con el alto el fuego y luego nos vinieron a sorprender con una ofensiva terrestre que comenzó ayer en la noche y en todos los frentes de Ghouta. Esperamos una acción real, seria y práctica, no como lo que sucedió en el Consejo de Seguridad, que fue una acción de decisiones sin implementaciones en el terreno. Esta es la situación. Las facciones mostraron una gran flexibilidad para negociar en la comunidad internacional la posibilidad de la partida de los remanentes de Jabhat al-Nusra, antiguo afiliado de Al-Qaeda al frente de Nusra. En algunas ciudades están listos para su partida, pero Rusia, que votó a favor de la resolución, y el régimen de Irán deben abrir un paso seguro para su salida de Ghouta. Y esto es muy importante para eliminar esta excusa que está detrás del bombardeo y la aniquilación de 400.000 ciudadanos. El director adjunto de la organización OMS para la preparación y respuesta de emergencia, Peter Salama, también de la Organización Mundial de la Salud, daba declaraciones y decía, también necesitamos acceso sostenido para equipos médicos, para llevar medicamentos y productos básicos. Desafortunadamente hemos tenido la situación de que las drogas y los equipos quirúrgicos o los equipos médicos o los productos básicos se han eliminado sistemáticamente de los convoyes de ayuda. La historia es que Mohammad Aloush, jefe político de Jaish al-Islam, una de las facciones rebeldes más grandes de Ghouta Oriental, dijo hoy que los rebeldes en el este de Ghouta daban bienvenida a una resolución del Consejo de la ONU exigiendo el cese del fuego. Ministros de la Unión Europea, preocupados por el conflicto en Siria, Federica Mogherini dice,
En general estoy extremadamente preocupado y también los ministros por el aumento de las operaciones militares en toda Siria, en diferentes actores. Obviamente, ante todo, por el régimen y sus partidarios, existe una responsabilidad especial de los tres grandes garantes del proceso, Astana, Rusia, Irán y Turquía, para garantizar que el proceso de desescalamiento se lleve a cabo y no el proceso de escalada de los combates. Entra el Consejo de Seguridad de la ONU, los periodistas esperan la salida del Consejo, llegan nuevos importantes protagonistas. Ministra de Relaciones Exteriores de Bulgaria, Katerina Zagariev, llegando. Zagariev entrando al edificio. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, dice: hay violaciones de los principios humanitarios más fundamentales. Me complace que Suecia y Kuwait hayan dado estos pasos, lo que debería conducir a un buen resultado, pero al final realmente es el caso que tenemos a Rusia e Irán en un punto y a Turquía y los Estados Unidos en el otro. Y ellos son los que realmente podrían influir en la situación para que esta bárbara situación pueda terminar. Karin Kneissl, ministra de Relaciones Exteriores de Austria, muy abrigada. Espero que el resultado de esto sea que todos finalmente se den cuenta de que todos los estados que tienen representantes en la región tienen un deber. Se trata de dinero, se trata de otros canales, de formas de influencia que ayudarán a lograr una mayor extensión de esta zona de desescalada. Y ya estamos en Siria avanzando en septiembre y octubre, pero desde finales de enero las cosas han empeorado. Interior del espectacular edificio del Consejo Europeo de Ministros, periodistas y oficiales en la sala de reuniones. Luego veremos al ministro griego de Relaciones Exteriores, Nikos Notsias, saludando al ministro de Asuntos Exteriores de Malta, Carmelo Abela. Asselborn saludando a Kotsias, fotógrafos aprovechando la oportunidad. Asselborn saludando al ministro de Relaciones Exteriores de Letonia, Edgar Rinkēvičs. Zaharieva preparándose para la reunión. Después de esto, oficiales que hablan entre sí, fotógrafos abundantes. Zaharieva habla con Abela. Zaharieva y Asselborn saludando a la ministra de Asuntos Exteriores de Croacia, Marina Pejčinović-Burić. Abela hablando con ellos. Abela se lleva mucha cámara. Mogherini saludando a Zaharieva, ministro de Exterior rumano, Teodor Melescanu. Mogherini saludando a Asselborn luego. Zaharieva en su escritorio. El comisionado de la Unión Europea para la Administración de Ayuda Humanitaria y Crisis, Christos Stylianides, también en su escritorio. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea expresaron su preocupación por la situación en Siria hoy lunes, ya que estaban reunidos para una reunión ordinaria en Bruselas. Pero la situación en el terreno es grave. Las fuerzas del régimen sirio lanzaron una nueva ofensiva en el enclave rebelde de Ghouta y el bombardeo al este de Ghouta la última semana ha sido uno de los más graves de la guerra en 7 años en Siria. Hospitales de Ghouta sufren una escasez extrema. Y estamos en la guardia, los heridos. Escuchen los monitores. Atención primaria hasta donde se puede. Un hombre que no se identificó, dijo el reportero a una pregunta. Estas son las consecuencias cuando nos golpeó el ataque aéreo. Es un hospital de Ghouta Oriental, ¿no? Personal médico atendiendo a los pacientes que sobrevivieron al ataque. Estas son las consecuencias de cuando nos golpeó el ataque aéreo.
Y el hombre dice, sí, mi cuñado vino a saludar, entró y luego el misil impactó. No sentí nada más. Mi hijo de 9 años se fue. No encontramos la cabeza de mi hijo. A mi cuñado no lo vi, no sé lo que le pasó, si lo enterraron o no. Y mi hijo sabía que él se había ido porque yo supe que se fue mi hijo porque ya no tenía cabeza, estaba justo al lado mío. Me dijeron que lo enterraron, que Dios tenga piedad de sus almas y que Dios castigue a los opresores. Que Dios castigue a los opresores y que Dios haga venganza contra los opresores. Cantidad de cirugías de emergencia en curso. Luego veremos otro testigo de estas amarguras que dice, queremos que esta dura prueba termine. Nuestra gente es gente sencilla y está agotada. Lo único que quieren es algo que llevarse a la boca, un bocado para comer. No quieren otra cosa. No queremos nada más. Detengan la guerra, detengan toda esta destrucción contra esta gente. Nuestra gente es pueblo sencillo, gente como nosotros. Encontrar que su hijo de pronto no tenía cabeza. Hay una declaración de un miembro del cuerpo médico, el doctor Mohamed, no quiso dar más datos, y dice, en los hospitales del este de Ghouta sufrimos una escasez extrema de necesidades médicas. Recibimos de 10 a 20 personas heridas a la vez y nuestro personal está agotado. Durante 9 días la escalada ha sido día y noche y el personal ha estado trabajando sin parar. No ha habido calma en absoluto, no ha habido un momento de respiro. La sangre fluye y los hospitales están llenos de pacientes y no hay lugares para evacuar a tantos pacientes. Otra cirugía de emergencia en curso y el doctor Mohamed dice, que Dios castigue a los opresores, que Dios castigue a los opresores, que Dios haga venganza contra los opresores. البارحة اجتمع مجلس الأمن وأصدروا قرار بوجود هدنة وإيقاف العمليات المسلحة. اليوم من 6 صباحا بدأت حملة شرسة من القصف المستمر على الغوطة. إلى الآن أكثر من 20 عمل جراحي في مشفى. En los hospitales de Ghouta sufrimos una escasez extrema de necesidades médicas. Recibimos 10 a 20 personas a la vez, todos heridos graves. Durante 9 días la escalada ha sido de día y de noche. No hay un momento para respirar y los hospitales están saturados. Lavrov, estamos en Moscú, pide respeto a la integridad territorial de Irak. Las delegaciones iraquíes, rusas llegaron a la mesa redonda y toman asiento alrededor de esta bilateral. Y Sergei Lavrov, el canciller con más horas de vuelo en el planeta, el más veterano de todos, dice, apoyamos los esfuerzos del primer ministro Haider al-Abadi, su gobierno, asegurando el acuerdo nacional y asegurando el funcionamiento de Estado que tendrá en cuenta a todos los grupos étnicos, confesionales y políticos. Luego, otro sonido de Lavrov, captado en esta bilateral. Dice, somos firmes en nuestra posición de que todos los sectores externos deben apoyar estos procesos y respetar la soberanía y la integridad territorial de Irak. Al-Jafari, hablando con Lavrov, el canciller ruso Sergei Lavrov hizo un llamado a todos los actores externos este lunes 26 de febrero a que respeten la soberanía e integridad de Irak. Somos firmes en nuestra posición de que todos los actores externos deben apoyar estos procesos y respetar la soberanía y la integridad territorial de Irak, dijo Lavrov durante una reunión que estamos viendo en Moscú con el ministro de Relaciones Exteriores iraquí, Ibrahim al-Jafari. El canciller ruso dijo a su homólogo iraquí que Rusia apoyaba el esfuerzo del gobierno del primer ministro iraquí, Haider al-Abadi,
para asegurar un acuerdo nacional que tomara en cuenta los diferentes grupos étnicos, religiosos y políticos. Hablando de grupos étnicos, religiosos y políticos, Irak, que tenía un estándar de vida envidiable, cuando estaba Saddam Hussein, hay que tener en cuenta cómo era esto, ¿no? Ellos tenían la total y absoluta garantía de que no iba a faltar nada nunca. Y eran de los países privilegiados acá. ¿Qué pasaba acá? Bueno, en Irak estaban al sur los chiitas, al centro los sunitas, que eran los del partido del hombre al mando, y los kurdos al norte, en Santa Paz, y tenían, lo repito, porque estuve allí y lo comprobé, sus propias legislaturas, sus propios textos de enseñanza en su propio idioma, sus propios medios de comunicación, y aquello tenía, para darles una referencia más o menos cercana, un estándar de vida más o menos similar a cuando estábamos con el dólar a 4.30. Y todo el mundo en orden. Había interés de destrozar eso, su riqueza petrolera, su influencia sobre el Golfo, y lo mismo pasaba en Libia. El estándar de vida de Libia era algo insuperable. Y con el coronel Gaddafi, educado en las academias militares europeas, la gente, que era un país de tribus muy difícil de manejar, un país del desierto, enviaban sus delegados, hablaban con el gran jefe, un padre de la patria, que era para ellos algo así en su cultura, y nadie se iba sin una solución con el coronel Gaddafi. Bueno, luego vinieron los intereses de modificar toda esta geopolítica y las consecuencias están a la vista. Bueno, no veo en los monitores de satélite nada que mejore lo que les hemos mostrado hasta ahora. Si así fuera, los bajaríamos de inmediato y los traduciríamos y comentaríamos para ustedes. Eso se puede hacer porque soy el productor del programa y no usamos teleprompter ni texto, pero bueno, hay algo que está tocando un tema relativo, apareció ahora, pero va por detrás de lo que les hemos mostrado. Así que breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y el tema de Corea sigue recalentándose y toda la imparable influencia de China, potencia imparable, y todo lo que tiene que decir respecto a la geopolítica en el área, ¿no? Sigue preocupando a algunos y tranquilizando a otros, porque ven una lógica de balance que permita poner algo de salirse de aquella época en que Washington hacía y deshacía. Claro, hay que recordarlo, sobre todo para las nuevas generaciones, lo voy a decir una vez más. Después que ganaron la Segunda Guerra, donde se involucraron también muchas naciones latinoamericanas, mandaron la aventura en Corea y aquí, con todos sus generales de 4 estrellas, los Estados Unidos tuvieron que dar marcha atrás aceleradamente. Por eso, hay que decirlo una vez más, en Corea, entre la división entre Corea del Norte y Corea del Sur, en el paralelo 38, hay una línea imaginaria allí, que pasaba incluso por encima de la mesa de negociaciones, pero tuvieron que pedir cacao, como decimos coloquialmente en Venezuela, los aliados, y llegar a un armisticio. No hay un tratado de paz. Entonces, esto es impresionante ver la guardia allí, ¿no? Todo el mundo con el dedo en el gatillo prácticamente y mirándose a los ojos, los que están al sur de la raya y los que están al norte de la raya, con cierta agresividad. Entonces, Washington y China tienen ahí cosas que decir en el ámbito geopolítico. Y lo tienen con sobrados elementos cada bando por su propia ideología y su propia estrategia. Pero claro, China ahora es la potencia. Es decir, no han puesto un chino en la luna porque no vale la pena, pero son imparables y son autosuficientes en todos. Y también tienen algo que opinar sobre Corea. Y desde luego, con el personaje que hay en la Casa Blanca y los asesores que tiene y sus ínfulas, esto se podría recalentar mucho, ¿no? Hay que seguir esto con relativa calma, pero hay que seguirlo. ¿Qué ocurre acá? Bueno, que el Lejano Oriente se recalienta y no es eufemismo. El plan de China para que el presidente Xi Jinping permanezca en el cargo indefinidamente dado la fluida situación se ha desatado en las redes.
páginas frontales de los periódicos, gente que dice, creo que en nuestro país hoy en día hay muchas políticas como la profundización de las reformas que necesitan más continuidad, particularmente continuidad política. Creo que un liderazgo estable es bueno para promover la implementación de diferentes políticas y que sean novedosas. Este trabajador de 29 años dice, no importa cuántos términos Xi permanezca en el cargo, sería una buena cosa para nosotros si puede llevarnos a lograr la prosperidad nacional. De hecho, bajo el liderazgo del presidente Xi, nuestro país ha logrado la prosperidad, incluidas las reformas militares, donde Xi ha centralizado su poder, que es la base de nuestra estabilidad nacional. Vean lo que son ahora las calles de Shanghái, ¿no? Y además no faltan los retratos del presidente chino Xi Jinping en gigantescas carteleras. Es un país que ha dado un salto exponencial, del cual subestimaban mucho las potencias occidentales. Este joven de 21 años, Wang Youxu, dice, si Xi es reelecto, ha sido primordial para el desarrollo económico de China. Además, puede continuar impulsando las medidas anticorrupción existentes y eso ayudará a impulsar el desarrollo político y económico en nuestro futuro. Los retratos de Mao Zedong allá al fondo en las paredes. Sonidos en mandarín. Kui Liu, un estudiante de colegio de 22 años, diciendo, este país se ha desarrollado muy rápido, pero nadie olvida a los líderes, ¿no? La calidad de la vida de las personas o la calidad de la felicidad se han elevado significativamente. Por lo tanto, Xi es reelegido. Si es reelegido, nos ayudará considerablemente y también elevará la calidad de vida de todos nosotros. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China en las importantes ruedas de prensa diarias, en este caso está Lu Kang, diciendo, desde 1954, la primera constitución de la República Popular de China, para la constitución de 1982, que todavía está vigente, todos pueden ver que la constitución de China ha sido continuamente mejorada en el curso del desarrollo con el Partido Comunista y el pueblo. Sugiero que todos entiendan la nueva era del socialismo con características propias y exclusivas de China, de una manera positiva. En cuanto a las suposiciones y comentarios impropios que usted mencionó, espero que todos puedan reconocer la voz del pueblo chino. Tukiti. Hubo ahí un ping-pong, ¿no? Miembros permanentes del comité, presidente chino Xi Jinping, y el diálogo de la República Popular Democrática de China y Estados Unidos es clave para resolver el problema nuclear de la península de Corea. Bueno, aquí el plan de China del presidente Xi Jinping permanezca en el cargo indefinidamente ha desatado a la oposición en redes sociales que han llevado al Ministerio de Relaciones Exteriores a defender los planes, hoy, 26 de febrero, lunes, a las personas en las calles de Beijing, en Shanghái, expresaron su apoyo a esta idea. El Partido Comunista en el poder, el domingo propuso eliminar una cláusula constitucional que limita el servicio presidencial de todos los mandatos, lo que significa que Xi, que también dirige el partido y el ejército y las Fuerzas Armadas, quizás nunca tenga que retirarse. Lu Kang, portavoz de la Cancillería, decía, todos hemos visto que recientemente el norte y el sur de la República Popular Democrática de Corea y la República de Corea, es decir, norte y sur, han logrado un progreso positivo en la celebración de un diálogo y la mejora de sus relaciones mutuas. Creemos que esto debería ser bienvenido y alentador. Al mismo tiempo, hemos enfatizado en muchas ocasiones que el núcleo del problema de la península coreana es la cuestión de la seguridad. La clave para el arreglo de esta cuestión central radica en los hombros de los lados de la República Popular Democrática de Corea y los Estados Unidos.
diálogo directo entre Corea del Norte y los Estados Unidos están indispensables ahora si se quiere resolver el problema nuclear de la península y fundamentalmente salvar la situación de la península. A otra pregunta, el vocero Lu Kang de la Cancillería de China dijo: esperamos que todas las partes relacionadas puedan hacer esfuerzos conjuntos y trabajar juntos. Trump a los Estados Unidos le gustaría hablar con Pyongyang, pero ya veremos qué pasa. Es decir, le gustaría hablar con Corea del Norte, ¿no? Esa es la herida abierta. La mayor retirada de las fuerzas de Estados Unidos después de la Segunda Guerra fue en Corea. Y eso no lo olvidan muchos. I think that President Xi is unique. He's helping us. Vean cómo va el hombre, ¿no? Aparte de que está mucho más discreto en el peinado, ¿no? Creo que el presidente Xi es único. Nos está ayudando con Corea del Norte, que por cierto quiere hablar a partir de anoche, lo escucharon, quieren hablar. Y también queremos hablar solo bajo las condiciones adecuadas. China realmente ha hecho más probablemente que nunca debido a la relación. Tenemos una muy buena relación, pero el presidente Xi es por China y yo por los Estados Unidos. Y Rusia se está portando mal porque Rusia está enviando en lo que Rusia está sacando. Entonces China está haciendo números bastante buenos, pero Rusia ahora está enviando muchas cosas. Da mucha vuelta sobre el tema, ¿no? Pero creo que ellos también quieren que llegue a su fin. Creo que estamos hablando de un tremendo potencial, pérdida de vidas, números que nadie siquiera ha contemplado, ni siquiera ha pensado. Así que quieren hablar. Por primera vez quieren hablar y veremos qué pasa. Esa es mi actitud y veremos qué pasa. La historia es que el presidente Donald Trump dijo hoy que los Estados Unidos han estado aumentando la presión sobre Corea del Norte sobre programas nucleares y de misiles. Y que le gustaría hablar con Pyongyang. Este es el edificio de las Naciones Unidas en Europa, muy importante en Ginebra. Secretario General de la ONU espera un nuevo impulso para acabar con las armas nucleares. Ahí llegan Antonio Guterres caminando por el pasillo para la conferencia sobre desarme, varios conferencistas y conferencias en curso también, ¿no? Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, da declaraciones. Después del de Nueva York, este es el edificio más importante de la ONU. Los peligros de las armas nucleares están demasiado claros. Suponen un riesgo catastrófico para la vida humana y el medio ambiente. Y existe una gran justificación y ansiedad en todo el mundo sobre la amenaza de guerra nuclear. Y al este de Asia, millones de personas se enfrentan a otra amenaza cerca todos los días. Luego la conferencia de desarme junto, representantes de Corea del Norte, Xu Yong-chol, escuchando. A nivel mundial debemos trabajar juntos para forjar un nuevo impulso de la eliminación de las armas nucleares. En cuanto a la acción humanitaria, debemos centrarnos en los impactos crecientes e inaceptables de las armas convencionales en la población civil y la infraestructura, especialmente en las zonas urbanas que presentan también una clara violación de los derechos humanos. Necesitamos examinar los posibles riesgos y daños planteados por las armas de fuego y esto incluye la relación entre las nuevas tecnologías, armas autónomas y no tripuladas, la inteligencia artificial, la biotecnología y los sistemas basados en el espacio exterior y las actividades humanitarias internacionales y la ley de derechos humanos. Por su parte, el embajador de Estados Unidos para la conferencia sobre el desarme, Robert Woods, II, Guterres, dejando la conferencia, entrada a las Naciones Unidas con banderas, se retira Guterres. La historia es que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo este llamado hoy para un nuevo esfuerzo mundial para deshacernos de las armas nucleares. Y dijo que muchos estados aún creen erróneamente que hacen que el mundo sea más seguro. Sería por aquello de la paz por el terror, ¿no? Por la destrucción mutua asegurada. Funcionarios expertos dijeron a Reuters a principios de este mes que Guterres está planificando una iniciativa de ese tipo. Helio Ben-on, locutora de radio, analista, dice que siguen divididas sobre el plan de Estados Unidos de trasladar la embajada a Jerusalén, consulado de Estados Unidos en Jerusalén. Digamos que esa es una decisión histórica. ¿Por qué? Hace 70 años el presidente estadounidense Harry Truman dijo:
reconocemos a Israel como un país libre, y ahora nuevamente el presidente Trump dijo, reconocemos a Jerusalén como la capital del Estado de Israel, y estamos muy contentos con esa decisión. Most members of the separated families have already passed away, and those surviving are now over the age of 80. Así que ha quedado nada por decir. Los palestinos ya entregaron un mensaje y su posición dijo no, y no hay nada que decir, no hay nada más por qué negociar, no hay relación ahora con los palestinos y los Estados Unidos. Bueno, la situación está más que tensa después de esta tremenda resolución del actual presidente de Estados Unidos, que obviamente se había comprometido para la campaña, ¿no? Aquí el hecho es que analistas políticos, centros de investigación de Oriente y el mundo árabe están ahora en posición muy peligrosa. Si vemos a los países árabes como una palma en la mano por el momento, no pueden manejar gran fuerza ante la situación asumida por Estados Unidos. Los países árabes no pueden suavizar directamente la actitud y las políticas, excepto que recurren a la diplomacia o al diálogo u otros medios pertinentes. Si no, no va a haber mayor cambio. Bueno, Estados Unidos, al anunciar que trasladaría su embajada actualmente ubicada en Tel Aviv a Jerusalén, pateó el tablero, ¿no? 70 years ago, the American President Harry Truman said we recognized Israel as a free country. And now, again, President Trump said we recognize Jerusalem. Harry Truman dijo en su época, reconocemos a Israel como un país libre, y ahora nuevamente el presidente Trump dijo, reconocemos a Jerusalén como la capital del Estado de Israel, y estamos muy contentos con esa decisión. Darin Jubej, periodista independiente palestino, no ha quedado nada por decir. Los palestinos ya entregaron su mensaje y su posición clara. Es un no. Y no hay nada que decir, no hay nada más. No hay nada más que negociar. No hay relación ahora entre palestinos y los Estados Unidos. Bueno, a esto ha llevado Trump. Seguramente Trump tenía eso como compromiso. Si me eligen presidente, Israel tendrá lo que quiere. Bueno, Musa Al-Kalab, un analista político del Centro de Investigaciones de Oriente Medio, también declaraba hoy, vean, ¿le resulta familiar esa torre? Está copiadita, calcadita, ¿no?, de una de Estados Unidos. Bueno, el hecho es que el plan de Estados Unidos de trasladar la embajada actualmente ubicada en Tel Aviv a Jerusalén a mediados de mayo ha supuesto un duro golpe para los países árabes y ha creado división, según los expertos. يعني الوضع العربي والقرار العربي في مأزق خطير يعني كما يقال الكف لا يستطيع أن يواجه المخرج. El mundo árabe está ahora en una posición muy peligrosa. Si vemos a los países árabes como una palma, entonces los Estados Unidos pueden manejar fuerte. Los países árabes no pueden suavizar directamente la actitud y las políticas de Estados Unidos, excepto que recurran a la diplomacia o al diálogo con los medios pertinentes. Bueno, la historia ya saben cómo arrancó. Estados Unidos, con este presidente, seguramente un compromiso de campaña, quiere llevar la embajada a Jerusalén. Diosdado Cabello, importante figura de la República Bolivariana de Venezuela, tiene como punta de lanza Venezuela el petro para defenderse del acoso imperial. ¿Cuál es la diferencia, la enorme diferencia? Que el petro tiene un respaldo tangible. Petróleo, del primero, petróleo, ahí está. Nadie puede negar las reservas petrolíferas que tiene Venezuela. Oro, coltán, diamante, gas, eso está ahí, tiene un punto de referencia en cada caso, el petro. Si eso no tuviera ningún impacto en el mundo, Estados Unidos no diría nada. Si eso no tuviera ningún impacto en el mundo, los venezolanos, ¿tú sabes qué ocurre? Que esta gente de Venezuela que ataca el petro andan por debajo preguntando cómo hacen para meterse. ¿Cómo hacen ellos para hacer negocio con el petro? Hipócritas. No, eso no es una propuesta chavista para los chavistas nada más, es para todo el país. Pero porque Estados Unidos ya se adelanta y dice que quien haga negocio con Venezuela con el petro será sancionado. ¿Por qué? Ahí está el bloqueo.
Por eso esos estudios, esos análisis que hacen estas connotadas universidades. Algunos dirán, no, seguro que él sangra por la herida porque no es graduado de ninguna de esas connotadas universidades. Yo soy graduado de la Católica. Para dejar las cosas en claro. Mentira. Si no consideran la guerra económica, ¿cuál es la veracidad, la fiabilidad de un estudio de ese tipo? Ninguno. Lo que existe es la versión interesada de un tema. La versión interesada. Yo haría el esfuerzo al revés y diría que lo estamos haciendo nosotros. El esfuerzo que hace el pueblo venezolano para sobreponerse al bloqueo de Estados Unidos. ¿Cómo han surgido en los últimos días iniciativas de producción? Que el petro debe acompañar esas iniciativas de producción para nosotros generar lo que tengamos que generar aquí en Venezuela. Convertirnos en una nación autárquica. ¿Tenemos con qué? Tenemos los recursos naturales más grandes del mundo, los tenemos nosotros. Estados Unidos quisiera ponerle la mano, pero en verdad Estados Unidos lo que siente es que como nosotros no nos rendimos, ponen más empeño. La Unión Europea, como nosotros no nos rendimos, ponen más empeño. Ellos, mira, que ellos hablan de libertad de expresión. La semana pasada metieron en España preso a un muchacho porque cantó un rapero y mencionaba a la familia de los Borbones. Y los metieron presos, 3 añitos presos. Libertad de expresión. Libertad de expresión. Entonces no, nosotros en verdad estamos muy claros, el esfuerzo que se hace con el petro va a tener su impacto. La Asamblea Nacional Constituyente va a seguir acompañando esta propuesta, es buscarle una salida. Ojalá otros países del mundo, el presidente anunció anteayer, que va a una gira a Asia para promover el uso del petro. Nosotros ya además dio la orden que algunas operaciones se hagan con el petro. Vamos a ver hasta dónde Estados Unidos es capaz de interferir o hasta dónde el pueblo y las naciones son capaces de desarrollar mecanismos, bueno, para salvarse de la hegemonía del dólar en el mundo. China anda en sus propuestas desde hace tiempo, igual que Rusia, y se mueve en el mundo a otro ritmo. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, aquí el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, expone ante la arremetida internacional. Ustedes conocen que nuestro país es acosado desde hace casi 2 décadas por poderes foráneos intervencionistas ansiosos de retomar el control sobre nuestras riquezas petroleras, gasíferas, de oro, diamante, coltán, agua, tierras fértiles, entre otras. Para ello les es indispensable derrocar al gobierno popular y soberano de la Revolución Bolivariana. Queremos denunciar las inadmisibles acciones de interferencia grosera del gobierno de los Estados Unidos de América y algunos de sus aliados de la Europa en los asuntos internos de Venezuela. Durante el año pasado, nada más, el gobierno y Congreso de Estados Unidos, incluyendo a los más altos en sus jerarquías, hicieron 735 pronunciamientos o comunicados sobre Venezuela. Este año, en apenas 55 días, ya van 105 ataques directos contra mi país. En 2017, el presidente supremacista Donald Trump amenazó a Venezuela con una intervención militar, impuso sanciones ilegales para perjudicar nuestra economía, es decir, a nuestro pueblo, financió y apoyó las acciones violentas, terroristas de la oposición radical venezolana que costaron vidas humanas, heridos, dolor y daños materiales incuantificables. En realidad, ¿qué se puede esperar de un gobierno que toma como indicador para evaluar positivamente el éxito de sus políticas hostiles contra otros países el número de muertos que sus sanciones y acciones producen? Señora vicepresidenta, el secretario de Estado Rex Tillerson llamó públicamente a los militares venezolanos a derrocar el gobierno democrático del presidente Nicolás Maduro. De inmediato, nuestra respetada y antiimperialista Fuerza Armada le otorgó digna y oportuna respuesta. Por cierto que es difícil distinguir si el señor Tillerson habla en nombre de su gobierno o de una empresa transnacional petrolera de la cual fue director ejecutivo hasta hace apenas un año, especialmente cuando se trata de atacar a Venezuela. También adelantó el secretario de Estado que desconocerá a su gobierno la voluntad de nuestro pueblo que se expresará libremente en las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril
como si le asistiera alguna facultad para reconocer o desconocer resultados electorales en mi país o en el mundo. Y como corolario, le hizo saber a América Latina que para la administración Trump la anacrónica y extemporánea doctrina Monroe, que data de 1823, hace 200 años, está vigente para el gobierno de Estados Unidos en el siglo XXI. Razón tenía el libertador Simón Bolívar en 1829, cuando proféticamente advirtió a las naciones que los Estados Unidos estaban destinados por la providencia para plagar a la América toda de miseria en nombre de la libertad. Queremos advertir aquí que en el Consejo de Derechos Humanos, nada más y nada menos, este órgano esencial para la defensa de los derechos de los pueblos, el peligroso escenario que pretende generar el gobierno de Estados Unidos y sus aliados a partir de las sanciones económicas que le hacen daño al pueblo venezolano, a partir de la presión y extorsión política y financiera que ejerce Washington sobre gobiernos de Europa y de la región latinoamericana y caribeña, y a partir de una feroz guerra psicológica mediática muy bien planificada y financiada. Se pretende así hacerle creer al mundo que en Venezuela hay una crisis humanitaria, viejo truco unilateralista. Países vecinos anuncian con bombos y platillos crisis de refugiados, entre comillas, venezolanos. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas emite informes sin fundamentos. Varios expertos de la ONU publican diagnósticos a partir de insólitas fuentes, sin jamás haber visitado Venezuela o solicitado información oficial. Para los países con gobiernos de derecha de toda la región latinoamericana, aún países con graves situaciones humanitarias internas, Venezuela y el presidente Maduro son titulares de prensa y noticieros que convierten a Venezuela en la excusa perfecta, la cortina de humo para desviar la atención de la opinión pública interna e internacional sobre las gravísimas problemáticas nacionales. En algunos países, producción de drogas, conflictos armados, narcotráfico y violencia, corrupción, desempleo, fraude electoral, etc. El mismísimo Donald Trump, el 8 de agosto del año pasado, al explicar los motivos de su amenaza de operación militar contra Venezuela, alegó infundadas razones humanitarias. Este pretexto, en teoría, les permitiría obviar los principios del derecho internacional público y tratar de justificar una intervención militar en nuestro país. Hacemos la advertencia para que conozcan ustedes los detalles del plan imperialista, que volverá a fracasar, porque nuestras instituciones y nuestro pueblo, con su conciencia ejemplarizante, sabrán mantener la paz y defender nuestra soberanía a través de la democracia, como ocurrió en el año 2017. Esa es la declaración oficial del ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, y esto nos trae a una situación muy interesante, ¿no? Las acusaciones son como si se estuviera creando el cuadro para una agresión. Por ejemplo, esa frase, y hay que recordarlo, esa frase que soltaron ahí como escondidita en una declaración oficial de Washington, de que Venezuela representa un claro y presente peligro, no es, recuérdenlo, hay que repetirlo, no es una frase aleatoria por allí. Ese es el marco legal para preparar una agresión. A clear and present danger está como marco legal para preparar una agresión. No es casualidad. Y desde luego, tenemos gente que se ha bajado los pantalones con 7, 9 bases gringas muy cercanas, que no son precisamente para entrenamiento, ¿no? Pero claro, tener la mayor riqueza petrolera del mundo, tener la mayor diversidad, tener los minerales raros, tener agua, guerras del futuro también serán por agua, parece que molesta, y sobre todo molesta ser soberanistas, como lo somos, y porque hacemos honor al Libertador. Nuestras Fuerzas Armadas, cuando cruzaron la frontera, hay que repetirlo, fue para darle libertad a 5 naciones. Y nuestras Fuerzas Armadas, que son todos académicos y universitarios, además la oficialidad y la suboficialidad también, cuando quieren, son el pueblo en uniforme, no una casta distanciada de su pueblo. Y por otra parte, como todos sabemos, tenemos aquí 5.600.000 hermanos colombianos
disfrutando de salud gratis, educación gratis, trabajo, buen trato. ¿Por qué será? Hay gente que vota en cada oportunidad. Nadie vota más que los venezolanos. Y recuerdan lo que dijo el presidente Carter, expresidente, ¿no? Que hemos supervisado en todos los países más de 65, creo que llegaron a 69 procesos electorales. Y el sistema electoral venezolano es el mejor sistema electoral del mundo. ¿Lo mostramos acá? Bueno, donde quiera que se encuentren, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Aquí finaliza Dossier, programa de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor. Si usted nos ve por Telesur, no es un programa de Telesur y además, si nos mandan comunicaciones para allá, no nos llegan, ¿no? Así que utilice las que tenemos acá, que como productor y conductor del mismo tendré mucho gusto en atenderlas. No me comprometo a poder contestarlas a todas, porque realmente agradezco la abrumadora cantidad, pero sí les garantizo que los leo todos y haré todo lo posible. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, aquí finaliza Dossier, programa decano de la televisión del hemisferio occidental con información vía satélite. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor, desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión. Gracias por permitirnos estar allí una vez más. Señor director, disponga usted de las cámaras.